Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones aquí, empezando ya un trimestre nuevo, ya el otro pasó, este es nuevo, todo bien y gozándonos en el Señor. Nada, y diciendo a la gente que me siga apoyando, ahí son de Cross, vienen cositas nuevas por ahí, voy a empezar a hacer un pequeño, empecé a hacer spoken word, eso es palabra hablada, eso es algo nuevo, no nuevo, pero que en mi vida es algo nuevo, entonces voy a hacer una pequeña serie de cosas como básicamente voy a poner mi testimonio en ese spoken word ahí más o menos, así que esté pendiente que va a salir eso ya pronto, está ya empezando ya estoy escribiéndolo, los libretos y eso para hacer los videitos, así que ya gente está ahí y como siempre le digo, mira, Pass on the Present, ahí está la segunda parte de la Samaritana, la tercera parte viene pronto ya hablé con la amiga mía Keila, mi amiga y mi hermana, ya estamos ya ahí para hacer la tercera parte. Y como siempre te digo, si quieres tener estudios bíblicos, lo hacemos a través de WhatsApp, a través de Zoom. Usted lo diga ahí, tira su mensaje, qué sé yo, que mira, nos comunicamos, hacemos los arreglos y estamos dispuestos a dar estudio bíblico. Así que usted quiere tener estudio bíblico, también lo podemos hacer. Ya sabe, comunícase a través de YouTube o a través de Instagram y estamos ahí disponibles para lo que sea. Y recordando nuestras redes sociales del valle.e, tanto en YouTube como en Facebook. También nos puede buscar en Instagram, usted pone del Valle 2022, nos puede buscar esta lección por Eyes of the Cross, que es el canal de Alexander. También nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV y como siempre digo, está por TikTok, nos puede buscar. Así que denle like, ¿verdad? A los respectivos canales para que nos ayude a difundir estos videos para que otras personas conozcan de Jesús. Alexander, dirígenos al trono de la gracia en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias Señor nuevamente porque estamos aquí teniendo este gran beneficio de poder estudiar tu palabra libremente. Padre, te pido Señor, como siempre te pido que el Espíritu Santo esté con nosotros, que el Espíritu Santo nos use, que el Espíritu Santo sea el que hable y que nosotros solamente sea instrumento tuyo. Perdona nuestros pecados, bendícenos, gracias por lo que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y el título de esta primera lección, Alexander, primera lección, el ministerio de Pablo en Corinto. Wow, Alexander, ¿qué me puedes decir de ese título? El ministerio de Pablo en Corinto. Pues Pablo, fíjate, yo estoy cogiendo unas clases de predicación y evangelismo y en la clase dicen que hay dos personas, ¿cómo se llama? Hay dos personas que son las personas predicadoras y evangélicas más grandes de toda la Biblia. La primera es Jesús y la segunda es Pablo. Pablo viene siendo la segunda persona. Y vamos a ver el ministerio de Pablo. Vamos a empezar, me dijo que es un intro de lo que va a empezar. Vamos a ver durante este trimestre sobre Pablo en Corinto. Así que yo a ver leer esto, yo digo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo empezó la cosa? ¿Cómo sucedió? Me pica la curiosidad al saber cómo fue ese ministerio en Corinto. Y a los que nos están viendo, ¿verdad? Yo siempre analizo el título porque cuando tú lees el título, ahí está toda la lección. Así que vamos a ver, ¿verdad? Cómo analizamos detalladamente cómo el apóstol Pablo estableció iglesias, ¿verdad? Predicó el evangelio desafiadamente porque era una comunidad no muy fácil en Corinto. Bien, Alexander, ¿nos puedes leer el título, el versículo para memorizar? Claro que sí dice, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 al 10. Aquí quiero abundar un poquito, ¿verdad? Porque algunos de nosotros hemos tenido ministerios, hemos tenido grupos, y ¿qué pasa? No siempre todo es color de rosa, es bien difícil, ¿verdad? Bregar algunos asuntos. Siempre contamos lo lindo, lo bueno que es cuando van las almas a los pies de Jesús, ¿verdad? Pero verdaderamente líder de grupo y personas que queremos comenzar ministerio, al principio no es tan fácil, ¿verdad? Pero en la Biblia, como a Pablo, ¿verdad?
hay promesas que nos ayudan a que nosotros echemos el pan sobre las aguas. Dice que la palabra de Dios nunca regresará vacía. Y Dios insta a Pablo, ¿verdad? Porque él como que ya se estaba desanimando y se iba a ir por otro lado, a que no tuviera miedo y que siguiera predicando, que Dios le estaba asegurando que él lo iba a proteger, ¿verdad? Que él lo iba a cualquier cosa que pasara, ¿verdad? Que lo iba a ayudar, porque en esa ciudad, aunque él no lo veía, había muchas personas que salvar. Bien, vamos entonces a algo que tengas que decir en ese versículo, Alexander. No, 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 está todo bien ahí, sabe que a veces ese ánimo es necesario y Dios y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, Jesús se le apareció a él en el momento adecuado y le dio ese ánimo. Bien, y parafraseando, ¿verdad? El sábado, y habla de una persona que pues, hacía zapatos, ¿verdad que sí? Y entonces, Ujú. pero él decía que eso lo hacía simplemente, pues, por conseguirse algo, porque su verdadera vocación era el ministerio. El Así ministerio, que exacto. eh, vemos que vamos a estudiar sobre el ministerio de Pablo en Corinto, destacando cómo enfrentó a Alexander los problemas de una iglesia inmadura a través del mensaje de la cruz, porque allí estaban ocurriendo muchas cosas que no eran muy fáciles. Algo que tenga que decir de la parte del sábado. No, no, que a veces me estuvo curioso eso, porque él dice que él era zapatero, pero que a su tiempo lo gastaba mal llevando la palabra. Y Pablo era, dice, Pablo hacía carpas, tiendas, pero gastaba más tiempo dedicando la palabra, que a veces uno dice que es una cosa, pero en realidad es viceversa. Y eso pasa mucho. Así que Exactamente. Sí, es vamos a verdad. parte el domingo. Dice, Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Mira, aquí es bien importante porque dice aquí al principio, dice, Pablo comienza su carta a los Corintios identificándose como apóstol de Jesús. Y es bien importante porque, y nos pone ahí unos versículos, ¿verdad? Corintios 1.1 y Romanos 1.1, que los dos dicen lo mismo. Pablo, apóstol de Jesús. Los dos dicen lo mismo. Pablo, apóstol de Jesús. Más o menos lo mismo, ¿verdad? Inclusive en Galatas 1.1 dice Pablo, apóstol, no de nombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. Pablo casi siempre cuando decía que era apóstol de Jesús. ¿Y por qué lo hacía así? Porque él entendía su rol, él entendía que él había sido llamado por Jesús y fue elegido por Jesús para llevar un mensaje. Dice que también ahí en la parte del domingo que fue como, lo compara como Jeremías, que desde el vientre de su madre fue llamado. En Gálatas 1.15 podemos ver eso, ¿sabe? ¿Y qué pasó? Cuando él se encontró a Jesús en Damasco, desde el día en que se encontró a Jesús en Damasco, nos dice aquí que él lo que hacía era hablar de Jesús, hablar de Jesús, hablar de Jesús y hablar de Jesús. No había más nada, ¿sabes? Lo que quería era presentar a Jesús en todo momento. Su vida completa fue centrada en Jesús. Él pensaba en Jesús, él hablaba de Jesús, él compartía de Jesús con todo. Y vamos a ver cómo a través de en esta lección y a través, me imagino que a través de todo el trimestre vamos a ver cómo él siempre busca la vuelta a llevar a Jesús en todo momento. Y no solamente eso, él decía que era, ¿sabes? Él decía, porque él no tenía miedo, él hacía, yo amor me adelante, pero él no tenía miedo, él empezaba con los judíos y si los judíos no lo escuchaban, pues entonces iba a los gentiles, ¿sabes? Él decía, yo no voy a pararme en una sola gente, yo voy a pararme en todo, inclusive que dicen que él fue escogido para ser el apóstol de los gentiles. Por eso es que él siempre compartía a Jesús porque no tenía esa manera de esa barrera que otros apóstolos tenían. Él no tenía esa barrera. Su mentalidad era llevar a Jesús a todo tiempo, en todo lugar y a todas personas, ¿sabe? Él se dice que por esta razón, el primer momento que llegó a Corinto, Jesús fue el centro de su mensaje, ¿sabe? Cuando él llegó a Corinto, que él vio lo que estaba pasando en Corinto, él dijo, no, 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 aquí hay que traer a Jesús, hay que llevar a Jesús. Y yo mismo digo, no es lo mismo hoy en día, nosotros no tenemos que llevar a Jesús donde quiera que vayamos. Es una pregunta que lo dejo ahí para que analicemos. ¿Algo que quieras decir del Valle? Así que Pablo tenía la convicción, Alexander, de que su apostolado, él sabía que era un llamado que provenía directamente de la gracia y de la voluntad de Dios y no de los hombres, porque a él le cuestionaron y quiero decirte que a nosotros también nos cuestionan y porque ustedes están Así. predicando, de dónde ustedes salieron.
Y básicamente sabemos que los judíos rechazaron a Jesús, ese mensaje también, pues entonces nosotros somos también hijos de Dios por adopción y entonces ahora nosotros también podemos predicar el evangelio y la Biblia dice que vayamos a llevar, a predicar y a ser discípulos y bautizándolos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso proviene de Dios. Así que a nosotros nos cuestionan también, ¿de dónde tú sales? ¿Qué tú predicas? Uno tiene que estar preparado, que es lo que uno va a contestar. Vamos entonces al lunes, Alexander, de Atenas a Corintio. Y aquí detalla, Alexander, la ruta misionera de Pablo, desde Atenas hasta Corintio, un lugar donde él aprovechó cada oportunidad, Alexander, para predicar a Cristo en la sinagoga y en los mercados. Pero también en Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Pero en su segundo viaje misionero fue Pablo obligado por el Espíritu Santo a ir a Europa. En Hechos 16, 6 y 10 dice, allí fue expulsado de Filipo, también de Tesalónica, también de Berea. Y en Atenas, tras predicar a los judíos en la sinagoga y a los gentiles en las plazas, fue llamado a predicar en Areópago. Así que Pablo fue llamado por el Espíritu Santo, pero no todo el tiempo fue bueno, Alexander. Lo, 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 lo expulsaron, ¿verdad? De muchas sinagogas. ¿Por qué? Porque primero él iba a los judíos, ¿entiendes? Y después iba a los gentiles, como tú dijiste ahorita, pero él se metía allí y le predicaba, ¿verdad? De Jesús. Este, eh, Tras un elocuente discurso, solo unos pocos aceptaron a Jesús. Wow, Pablo pues, vino y eh, dijo tremendo discurso, pero unos poquitos nada más fue lo que se convirtieron. Dejando Atenas, Pablo fue a Corintio y se juntó con Aquila y Priscila, con los que trabajó haciendo tiendas, que fue lo que hablamos ahorita, y que Pablo, aparte de predicador, pues tenía un trabajo que era haciendo tiendas. Como era su costumbre, comenzó a predicar a los judíos en la sinagoga, luego a quién, a los gentiles, eso se encuentra en Hechos 18, 4 y 8. Durante su estancia en Corintio y tras el chasco, pues él decidió, ¿verdad? Como que se desanimó y no, como tú dices, no usar su sabiduría, sino que, espérate, yo no voy a estar todo el tiempo tratando de usar lo que inteligencia para convencer, sino que yo voy a predicar solamente a Jesús, el crucificado, y que sea el Espíritu Santo que toque a las personas. Y eso es importante, Alexander, y hasta en nuestras predicaciones también. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios, no estar predicando nuestras palabras. Sí que vamos a utilizar lo que nosotros conocemos, pero tú te das cuenta cuando una persona está predicando la palabra y cuando de momento deja de predicar la palabra y comienza a hablar del yo, y yo hice esto y yo hice lo otro, y empieza a hablar de otras cosas que verdaderamente como que se salió un poco de que el centro de la predicación es Cristo. O sea, no eres tú eres el instrumento. O sea, porque toda gloria, como siempre digo, y toda honra es para Dios cuando tú vas a predicar. O sea, no es para que tú te saltes de que yo hice esto y yo hice lo otro. Y a veces pasa eso en la iglesia. De momento, tú te das cuenta, espérate, este se salió de lo que verdaderamente, porque empieza a decir un montón de cosas. No estoy diciendo que tú no tengas que mencionar algunas cosas, pero cuando de momento todo se concentra en el yo, ya ahí, pues esa parte como que no va. Algo que tengas que decir en esa parte, Alexander. No, no, bien interesante cómo él hizo eso en Atenas, ¿me entiendes? Él no perdió el tiempo, ¿me entiendes? Él los llevó ahí, le dijo, mira, que todo el mundo conoce esa parte, cuando dijo, mira, este Dios que no tiene nombre, a este que yo quiero hablar, y empezó a hablarle y esto y lo otro, y ¿qué quiere decir eso? ¿O qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros podemos llevar el mensaje y a lo mejor las personas en el momento no lo van a recibir rápido. Va a haber una que otra persona. So, no importa, no te quites. ¿Sabe? Pablo no se quitó, no te quites. No importa si es una persona, usted lleva el mensaje. No empieces a buscar tener muchedumbre de gente porque eso no es así. Usted va a predicar por una persona porque por una persona Dios pudo haber murió por nosotros, ¿me entiende? No importa, ¿sabe? Él murió por nosotros, no importando cuánto lo acepte o no, él murió porque él quiere que nosotros lo aceptemos. Y eso es llevar a Jesús, llevar ese amor a Jesús, ¿sabe? No importa.
Si es 1 o 20, usted lleve la palabra del Señor. Así que vamos a la parte del martes que dice la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto. ¿Cómo era esa ciudad? Esa ciudad. Mira, aquí nos da la pregunta al principio, ¿verdad? Para que uno vea más o menos cómo era la ciudad, pues yo se la voy a resumir rápidamente. Era una ciudad que era económicamente rica. ¿Por qué? Porque era un punto importante. Está en una ubicación donde tenía 2 puertos y de ahí salían muchas cosas. Era tremenda la ciudad. Era la competencia de Atenas, ¿sabes? Era una ciudad de competencia de Atenas. Ella había sido destruida y después, posteriormente, fue arreglada en el 44 AC, ¿sabes? Eso fue cuando el tiempo de Pablo la visitó. Entonces Pablo vio eso también. Entonces Pablo lo vio también por un punto importante. De ahí podían salir para diferentes sitios la información de Jesús, el Evangelio. Él lo vio de esa manera, ¿me entiendes? Pero como era Corintio moralmente, había fornicación, había rebeldía, había muchos ídolos, ahí están las prostitutas. ¿Cómo es que se llamaban esas? A ver cómo está, como dice aquí, numerosos santuarios construidos de homenaje a la deidad y estaban conocidas las 1000 prostitutas sagradas dedicadas al culto de Afroditas, ¿sabe? Que había un libertinaje tan grande en esa ciudad que Pablo dijo, espérate, esto está aquí, como dicen nosotros decimos allá en el barrio, esto está al garete, esto está que está todo, aquí hay que atraer a Jesús, ¿sabes? Que mira la diferencia. Hay muchas personas que yo digo, wow, en verdad que Pablo tenía, y ya entiendo por qué el mensaje que Dios le dijo, no calles, sigue hablando, porque aquí tengo mucha gente. Ya entiendo ese mensaje del versículo del primero, porque vemos un sitio donde era completamente un caos espiritualmente hablando, ¿sabes? Era un caos espiritualmente hablando, pero sin embargo, Pablo no se quitó. A lo mejor hoy en día nosotros vamos a un sitio así, nosotros, a rayo esta gente, yo mejor me voy. Arranca, ¿me entiendes? Pero Pablo no. Pablo vio una oportunidad grande de poder llevar el mensaje de Dios. Y eso mismo lo que hizo Jesús cuando estaba aquí. Cuando Jesús estaba aquí lo criticaban porque comía con los publicanos, con los pecadores. ¿Por qué? Porque él veía en ellos la oportunidad de llevar el mensaje de salvación. Así mismo era Pablo. Pablo vio que en Corinto era una ciudad perfecta para poder llevar el mensaje de salvación. No solamente eso, para que también se esparciera a otras personas, ¿me entiendes? Por eso dice que la gran parte de los mensajes de Pablo a los Corintios intenta erradicar estos problemas que estaban introduciéndose en la iglesia. Toda esa idolatría, todas esas cosas de libertinaje de fornicarios y cosas así. Pablo decía, no, aquí hay que traer a Jesús y que sea el centro del estandarte de la iglesia. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, Corinto era una, como tú dijiste, una ciudad rica y estratégica, pero lamentablemente pues, estaba afectada por la idolatría, por libertinaje sexual, Alexander, pero sí que era estratégica, como tú dijiste. Pablo sí sabía, tenía creo que hasta 2 puertos, así que Dios permitió ahí y tenía un propósito. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? En la del miércoles, porque el título es Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Jesús, como Pablo se quería quitar, ¿verdad? Jesús lo animó mediante una visión que no temiera la hostilidad, ¿verdad? La violencia que había allí, revelando que él tenía muchas personas para salvar en ese hogar. Y los judíos de Corintia rechazaron el mensaje, lo que obligó a Pablo a abandonar pues, la sinagoga. O sea, no era porque él quería, era por las cosas que le habían pasado. Esa depravación, todas esas cosas que había, pues uno, espérate, uno lo ve con los ojos humanos, Alexander, y dice, muchacho, aquí, si yo sigo, esto no va para ningún lado. Pero no estás viendo con los ojos de Jesús. El hombre mira de una manera, pero Dios mira de otra, ¿verdad? Y entonces, por eso es que mismo Jesús tuvo que aparecer en visión y Pablo fue fortalecido. Dice que permaneció, creo que 1 año y medio más en Corintio, ¿verdad? Así que finalmente los judíos llevaron a Pablo eh, a los tribunales, porque como él, lamentablemente, pues como él estaba predicando, pues espérate que este no está dañando el kiosco aquí. Eh, Cuando él salió de ahí,
por lo menos ya se había creado una importante iglesia en aquel lugar. O sea, que no fue en vano, Alexander. Y eso pasa, a veces viene una persona, no sé, forma un grupito en una marquesina, Alexander. Y de ahí, pues, no sé, de momento empieza a llegar mucha gente y, espérate, hay que mudarnos de aquí. Y se muevan a otro lugar y cuando viene a ver se forma una iglesia. Empezó en la marquesina de un hermano, pero ahora es una iglesia y son muchas iglesias que se han formado. ¿Por qué? Porque hay lugares que verdaderamente Dios sabe que ahí se necesita una iglesia como tal. Dios no hace las cosas en vano. Y puede ser que la iglesia de momento que esté en un lugar por allí baje la membresía porque pasan cosas y quedan poquitos. Pero mira, si Dios la abrió, sabemos que la iglesia es de Dios, ¿me entiendes? Porque rápidamente quieren cerrar obras, quieren cerrarlo. Mira, no, tranquilo, vamos a seguir hacia adelante, ¿me entiendes? El Señor si la abrió, Él se va a encargar de seguir hacia adelante con esa iglesia. Así que Pablo ocurrieron todas esas cosas, pero él continuó y eso nos da el ejemplo a nosotros, Alexander, que sigamos en la obra ahí todo el tiempo. Grupos pequeños, puedo dar estudios bíblicos. Mira, a veces tú solamente quizás ganas una persona, pero esa persona que tú ganaste buscó un montón más y es como si tú también las hubieras ganado. Así que hay que seguir llevando el mensaje que sí nos desanimamos. Sí, claro que sí, pero nada, hay que continuar como Pablo, Dios lo motivó. Algo que tengas que decir en esa parte, Alexander. No, no, sí, que hay que, lo vuelvo, repito, a la parte del domingo. Él decía, apóstol de Jesús. Uno tiene que reconocer quién lo está llamando para llamar, hacer llamado, ¿me entiendes? Uno tiene que reconocer quién está diciendo a nosotros que vaya a predicar. Eso quiere decir que tú no vas a ir solo a predicar a ningún lado. El Espíritu Santo va a estar contigo y te va a ayudar en todo momento. O sea, tú no estás yendo solo, tú estás yendo con el Espíritu Santo. Hay que tener fe, eso es todo. Pablo tenía esa fe, por eso es que hacía las cosas que hacía. Vamos a la parte de verdad del jueves, ¿verdad? Las cartas de Pablo a los Corintios. Y dice, vamos a leer aquí 1 Corintios 1:11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemitas. Eso no quiere decir que cuando hay una iglesia en un sitio, la iglesia va a ser santa, perfecta, ¿no? En la iglesia, en todas las iglesias, hay problemas. Porque somos personas que estamos buscando a Cristo Jesús. Somos un sitio donde tú vas a ir a buscar de Cristo Jesús. ¿Sabes? Si fueran perfectos, no estuviéramos en la tierra. Porque hay ejemplos, Enoch. No está en... Sin embargo, ¿sabes? Hay que buscar la manera en poder resolver esos problemas. Y Pablo amonestaba a las iglesias a través de Chloe y a través de su familia, de familia de Chloe, sobre esas situaciones que había. Vemos que en 1 Corintios del 1 al 6, vemos cómo Chloe trae algunos problemas existenciales de la iglesia a Pablo. Y Pablo los amonesta de las facciones, de las inmorales sexuales, de los pleitos y la prostitución. Después más adelante vemos en Corintios del 7 al 16 que hay otra carta más, donde parece que hay otra carta más que tenían preguntas. Y en 1 Corintios Pablo responde todas esas preguntas que tienen que ver sobre el matrimonio, sobre el divorcio, el celibato, los alimentos de sacrificio, a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y la resurrección. Dime que si no son cosas que están pasando hoy en día en esta iglesia, Ah, sí, ¿sabes? eso es ¿Sabes? así. No es nada, oh, tabú ni nada, son cosas que están pasando. La Biblia nos habla de todo eso, ¿por qué? Porque lo que está todo en la Biblia es para nuestro porvenir, para nuestro bienestar, para nuestra vida diaria. Y en 2 Corintios, las epístolas que se han conservado, alaba a Corintios por la forma en que se había resuelto algunos problemas, pero le insta a ver el mundo a través del prisma del evangelio, evitando la influencia de las culturas circundantes, que también pasa hoy en día. Hay muchas influencias alrededor de uno que uno a veces nos dejamos llevar por eso y nos alejamos de lo que es la verdad del evangelio, ¿sabes? Y puede que haya habido alguna otra carta, pero no la tenemos. Por lo tanto, no sabemos, pero puede
que se hayan, ¿cómo se dice? Que hubieran cartas entre medio de 1 Corintios 2 o cartas antes de 1 y 2 Corintios, ¿sabes? Eso pues puede que sí haya pasado, pero las que tenemos aquí es para nuestro bienestar y es las que el Espíritu Santo ha permitido que nosotros conozcamos para nuestro porvenir, para nuestro bienestar espiritualmente. Y como vemos, son cosas que pasan en nuestra iglesia hoy en día. Si alguna vez necesitas un consejo o algo, la primera carta, primera y segunda cartas de Corintios son buenas para amonestar sobre todas estas cosas que vamos a estar hablando durante este trimestre. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, que otra cosa, mis queridos hermanos, sabemos que en la iglesia van a haber situaciones. Ahí eso es lo que estaba hablando, era dudas doctrinales de las personas. Digo, también habían problemas morales, porque no vamos a tapar el cielo con la mano. Imagino que habían divisiones, pero volvemos a lo que está diciendo Alexander. Pues eso pasa en las iglesias. No es que en todas las iglesias está igual, ¿verdad? Pero es, pasa en las iglesias. Inclusive hace poco, no voy a decir la iglesia ni el país, pero la gente quizás que sabe, había una iglesia por un lugar por allá en un país de que tenían como unas cuestiones internas doctrinales y rápidamente querían cejar la iglesia y no había comunicación y eso era un tirijala porque querían cejar la iglesia y no era porque bajó la membresía, era porque había tenían que aclarar unas dudas doctrinales y no fue Alexander hasta que se sentó la unión, la asociación, todos se sentaron a hablar, que se resolvió el problema, nadie fue borrado, ni la iglesia tampoco fue cerrada, así que yo creo que la comunicación es importante, Alexander, siempre y cuando pasen estas cosas, porque sabemos, están escritas ahí, porque ustedes creen que está escrita ahí, porque si pasó en aquel tiempo, imagínense en este tiempo que hay más cosas más difíciles, así que Dios las dejó escritas necesariamente para que, como dice Alexander, nosotros viéramos, ¿verdad? Que también tenemos que trabajar en eso si sucede dentro de nuestra iglesia. Bien, Alexander, ¿podrías leer esa porción, ¿verdad? Que está ahí. Espíritu y profecía. Claro que sí, Profetas y Reyes, página 207 nos dice: el mensajero de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de salvación. El Señor quisiera alentar a todos los que así trabajan con el mismo mensaje que dio al apóstol Pablo en la impía ciudad de Corinto. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo muchos pueblos en esta ciudad. Hechos 18, 9 y 10. En toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús a miles y pueden comunicarse así la verdad salvadora e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal. Bien, así que vimos que Pablo, él se desanimó, pero el Señor lo motivó y por medio de su estrategia, ¿verdad? Continuó predicando y vimos que al final salió una iglesia de allí. Él aceptó el llamado. Te pregunto, ¿aceptas tú también el llamado de trabajar por Jesús? Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Mira que sí, que si estás desanimado, quiero decirte que Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él para que te animes. Así que mis queridos hermanos y amigos, nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.